Yo seré quien le responda a todo israelita o inmigrante que resida en Israel y que se haya alejado de mí, al que haya hecho de su corazón un altar de ídolos mal olientes o haya colocado ante sí trampas que lo hayan hecho pecar y luego haya acudido al profeta para consultarme. Me enfrentaré a él y de él haré una señal de escarmiento y lo extirparé de mi pueblo, así sabrán que yo soy el Señor. Una de las situaciones de los israelitas, como dice aquí, de los hombres o mujeres que hayan ido a vivir a Israel o inmigrantes, y también de los creyentes, nos aplica a nosotros por ser hechos o constituidos como parte del pueblo de Dios, de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros es interesante entender la condición que el Señor reprueba y castiga. Para entender también la importancia de la fidelidad al Señor y la gravedad de la idolatría como pecado de los hombres que se presenta en el corazón humano. Una palabra que dice el Nuevo Testamento, el Señor lo dijo cuando dijo, muchos me dirán Señor, Señor, y yo les diré, quitaos de aquí, hacedores de maldad, tiene que ver con la condición que estamos hablando. Personas que conocen, para nosotros lo presentamos así, conocen el Evangelio, la salvación ofrecida por parte de Dios por medio de Jesucristo, conocemos la Biblia, conocemos todo, y sin embargo, que personas que caigan en el pecado de la idolatría. Uno de los pecados más frecuentes que se cometen por parte de los hombres. Entonces él, cuando dice que alejaos de mí, quítense hacedores de maldad, es personas que conociendo el mensaje, la palabra del Señor, persisten en la práctica. Hay que decirlo así para entender bien lo que la Biblia enseña. Para que se dé esta condición se necesita persistencia en la práctica, es decir, continuar practicando y no dar señales de arrepentimiento, porque el Señor es muy claro en su palabra con respecto al arrepentimiento. El arrepentimiento produce el perdón y hace que la misericordia del Señor opere. Entonces hay que definirlo bien, porque a quienes el Señor les va a decir que se retiren porque son hacedores de maldad, no son personas que se hayan arrepentido y se hayan alejado del pecado y que de pronto ocasionalmente pequen. No ese es el caso. Por eso dice hacedores de maldad, o sea, que están continuamente haciendo lo malo. Esto es importante para que nosotros establezcamos las conductas correctas desde el punto de vista espiritual, porque si no nos podemos confundir y podemos pensar que Dios hace las cosas mal o que es injusto. El que se arrepiente obtiene el perdón de cualquier pecado, pero tiene que alejarse del pecado. La condición que refiere aquí es personas que siendo israelitas o personas que se incorporan o se acogen a ser pueblo de Dios. Un ejemplo fácil, Ruth, la mujer moabita, que
fue a Israel y se estableció viviendo como una israelita. Estas personas, dice aquí, cuando practican la idolatría, se meten en problemas con el Señor, sean israelitas o no. Y más problema van a tener cuando consultan la palabra profética. ¿Por qué? Porque es como una especie de burla, es hacerse los tontos, sabiendo en lo que andan, pedir la dirección del Señor. Eso es lo que está planteando aquí. Esto significa que una vez que uno recibe al Señor y decide formar parte del pueblo de Dios, pues tiene que apartarse de las idolatrías que están establecidas en el corazón humano. Porque aquí lo dice, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón. El asunto de la idolatría es un problema interior del hombre, que si no se corrige, eso va a quedar ahí. La idolatría no está afuera, está dentro. Y lo que está dentro se refleja como una actitud ante el ídolo y una actitud ante el Señor. Entonces, la persona tiene que ser consciente de que hay que cuidarse en el corazón, no tanto hacia afuera, sino uno mismo. O sea, esto es una labor estrictamente individual, más que colectiva. En nuestro caso es esencialmente individual. En Israel se observan ciertas prácticas colectivas, como quemar o destruir los ídolos. Pero en el Nuevo Testamento se entiende que es más individual. Este pasaje es del Antiguo Testamento, lo cual también nos da a entender que ellos también tenían no solamente que derribar el ídolo que está afuera, sino quitar el ídolo que está dentro del corazón humano, o sea, en el interior, allá donde se mueven los pensamientos y las intenciones del corazón, allá donde se mueven esos sentimientos que a veces y pensamientos que no se hablan y que demuestran actitudes, o mejor, se van a demostrar en actitudes de la conducta externa, o sea, cómo me muevo, a qué reacciono. Entonces, todos estamos en un medio de idolatría, todos, por el hecho de estar en la sociedad en que vivimos en general, estamos expuestos a la presencia de los ídolos. Los ídolos, como lo enseña en Deuteronomio, espiritualmente son demonios que engañan a los incrédulos y se presentan ante ellos con diversas condiciones o figuras. Y los hombres los representan a través del arte de diferente condición, por ejemplo, la pintura o la escultura, que son las dos formas históricamente más observadas. O sea, todo eso se va dando. El ídolo es un demonio que seduce y engaña el corazón de los pueblos, de los hombres y mujeres. Los hombres y mujeres o pueblos responden a la presencia y a la influencia de estos ídolos mediante, entre otras, las manifestaciones artísticas. Es una representación, es decir, cuando un escultor o un pintor pinta esto, él lo experimenta como una inspiración, pero la inspiración es espiritual. Es
un demonio que le dice lo que pinte, le da la imagen. Y eso generalmente representa las deidades que están en la región. Entonces la idolatría no es un evento estrictamente externo de la condición humana. Sí se representa y se refleja, pero es espiritual y obra interiormente en el corazón. En el corazón humano es donde se define todo. Toda la experiencia espiritual de un hombre o una mujer durante su vida se define en el corazón. En el corazón está la voluntad, está el discernimiento, están las emociones y también se refleja parte del corazón, del espíritu y del alma, el intelecto, o sea, el pensamiento, la capacidad de pensar. Por eso es que la palabra de Dios afecta positivamente, porque la palabra de Dios nos da conceptos como estos, orientaciones para podernos mover. Ahora, ¿por qué la enseñanza de la idolatría es frecuente a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento? Porque es un pecado que afrenta al Señor gravemente y que aparta a las personas del Señor. O sea, porque el Señor aquí dice, yo y lo cortaré de en medio de mi pueblo. O sea, Él no tolera las personas que persisten en sus actividades idolátricas. Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos, en nuestra época, hay que insistirlo, muchas de esas prácticas idolátricas no son visibles, porque se mueven interiormente en el corazón. Entonces el creyente debe tener instrucción para poder diferenciar o discernir cuándo puede estar en una práctica idolátrica moviéndose en pos de un ídolo o bajo la influencia idolátrica. En nuestra época esto es muy fuerte. Yo creo que en todas las épocas, por supuesto, pero en esta época los ídolos o los demonios, como los define en Deuteronomio, tienen muchísima forma de meterse. Entre las actividades artísticas está esto que acabo de decir, pintura y escultura, literatura y música, fundamentalmente. De ahí se pueden abrir otras posibilidades, baile o danza. Y con eso mueven el poder de los demonios entre las personas. Bueno, entonces todo eso tenemos que saber para poder movernos en esta sociedad, porque tenemos que interactuar. Es imposible, no nos podemos aislar por más que queramos, pero que nos podamos mantener fieles al Señor y cuidar de no apartarnos en pos de los ídolos, en el sentido de acoger sus enseñanzas o direcciones. Por ejemplo, esto de los tatuajes es demoníaco, eso viene de esas prácticas. Las prácticas idolátricas tienen como una de las alternativas el tatuarse. Por eso usted ve que todo el mundo ahora tiende a hacerlo, desde muy jóvenes. Son ejemplos, yo no puedo dar todos los ejemplos, porque son miles, millones, así como hay personas, hay manifestaciones. Eso es lo complejo del asunto. O sea, uno no puede sino lo más grande, lo que más se nota. Está esta idolatría religiosa que afecta las regiones de por acá, de donde vivimos. Esa es una, pero esa no es la única. Esa es una fuerte que arrastra a millones de personas, pero hay otras que son más escondidas,
que están dentro del corazón. Como dice aquí, hubiere puesto sus ídolos en su corazón. Esto se da en forma de actividades, de personas, de lugares, de música, de todo, de arte, que a veces no logran desviar a los creyentes hacia prácticas decididamente idolátricas hacia estas figuras, pero sí mueven a la gente. Mucha gente cristiana está siendo afectada por ellos en forma de aceptación de lo que el ídolo promueve en la comunidad que domina. Por eso es que nosotros, cuando observamos la sociedad, vemos lo que les gusta en todos los aspectos. Cuando a nosotros eso nos atrae y nos pone también en lo mismo, hay el riesgo de acercarnos demasiado a esto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque sin darnos cuenta podemos empezar a practicar lo que ellos gustan o promueven. La música, por ejemplo. La música es un instrumento, o es un medio mejor, de difusión espiritual muy fuerte, tanto del reino de Dios como del reino de las tinieblas. Entonces, las personas que incautamente se dejan llevar por la música, que a veces figura simplemente como la de moda, pero que tiene muchísimo de esto, pues puede ser afectado. Y el problema no es solamente que se inscriba, digamos, en el gusto y en lo que dice o promueve esa actividad, sino que el Señor observa el corazón y lo encuentra infiel, lo encuentra mal. O sea, no lo ve agradable, no le gusta, porque es alejarse de Él, como lo dice aquí, apartado de andar en pos de mí. Es decir, es como decir, ya no me sigues y ya te vas detrás de otras actividades, de otros gustos. Esto se enseña, yo lo he enseñado mucho, pero uno ve que la gente no le da mucha importancia. Hay que advertirlo, la palabra del Señor está escrita, usted verá, la música, las danzas, el cine, porque crean en el hombre las religiones también, las creencias, las filosofías y las ideologías, porque ellos se mueven en todo. Crean lo que dice la Biblia y denomina como ataduras de impiedad. Las ataduras de impiedad son espirituales y su nombre uno puede deducir lo que dice, ataduras o ligaduras también, más exactamente son ligaduras. ¿Qué es una ligadura? Es algo que amarra, une, acerca, que sirve para juntar y sostener. Entonces, una atadura, ataduras de impiedad, son todas las actividades que nosotros, por costumbre y por influencias de todo tipo, seguimos practicando a pesar de nuestra conversión. Porque de hecho lo seguimos haciendo. Muchas veces es porque no sabemos sencillamente, porque no tenemos ni idea de lo que estamos practicando. Por eso los ídolos atacan por todo lado, hasta en las comidas, las fiestas, la música, los bailes, los ritos. Bueno, entonces las costumbres folclóricas,
que a veces tiene mucho de paganismo, como se dice. Y eso es lo que la Biblia llama ligaduras de impiedad, o sea que todos tenemos ligaduras de impiedad. A mí me llama la atención y voy a seguir enseñando en estos días sobre este punto porque es muy importante. ¿Por dónde habla de eso, por ejemplo? No traje el verso, pero cuando habla del verdadero ayuno. Cuando el Señor habla sobre el ayuno, habla sobre que el verdadero ayuno es romper esas ataduras de impiedad, o sea, dejar de practicar, de ver, de permanecer, de hacer todo lo que por costumbre social, por influencia, por arrastre, digamos, se hace. A veces es claramente malo y lo sabemos, es pecado y lo sabemos y lo hacemos. Ahí meta cualquier cantidad de pecados. Por ejemplo, decir que la mentira es piadosa. Esa es una atadura, es una mentira y la mentira piadosa no existe en la Biblia. Entonces ese concepto piadoso se constituye como en una atadura porque hace que la gente mienta. Y así. No quiero decir porque es que es amplísimo, es todo. Todo. Esto es cada persona tiene que irse dando cuenta. La moda, la vestimenta, todo. Cómo se viste. Y es complicado el tema. Parece sencillo, pero es bien difícil porque cada uno de nosotros tiene ataduras de impiedad que nadie puede cortar. Yo no puedo cortar ni las mías a ratos. Tengo que luchar por eso. Usted tiene que hacerlo, pero para hacerlo tiene que identificarlas. Entonces, el verdadero ayuno, cuando habla del ayuno, porque a veces nosotros decimos, estoy ayunando, y muy bien, ayune. Pero restringimos la actividad del ayuno a no alimentarse, pero no más. Pero el ayuno tiene que ver con la ruptura de costumbres paganas o de ataduras que nos hacen daño. O sea, identifique lo que a usted lo debilita y lo hace pecar. Cualquier pecado, grande o pequeño, si quiere, se lo pongo así. Cualquier pecado, así sea el de la ira, identifique por qué, cuándo, cómo. Porque eso varía de persona a persona. Lo que me afecta a mí seguro que no le afecta a otro. Entonces cada persona tiene que identificar. Y el verdadero ayuno es cortar con eso. Si usted nota que algo le está haciendo daño espiritualmente, corte. Porque si no lo hace, se vendrán las consecuencias más adelantico. Y una de ellas es pues que el Señor se disgusta. Y si por medio de esas ataduras de impiedad establecemos ídolos en nuestro corazón de cualquier tipo, incluso personas, porque a veces la gente está en rendidos o cosas rendidos. Yo he visto gente que, mejor dicho, parecen los mejores del mundo en cuanto a cristianismo. Hombres y mujeres los he visto. Y luego los he visto dar el giro total. Y se van en pos de cosas de la sociedad humana. Una de ellas, el dinero. He visto gente que, mejor dicho, se olvidan de todo. El trabajo. Una cosa es buscar el trabajo para buscar el sustento y otra cosa es buscar el trabajo como medio de enriquecimiento y rendirse al dinero o buscarlo así como con diligencia, como debemos buscar al Señor, buscar el dinero.
La búsqueda del dinero y el amor al dinero es una atadura de impiedad. Impiedad quiere decir que no tiene relación con Dios, que no tiene que ver con el culto, con el reconocimiento a nuestro Dios, que forma parte del mundo, que no tiene devoción. Entonces, ¿qué tiene que hacer cada persona? Identificar eso. Porque si el asunto está en el corazón, ¿cómo sabe uno lo que hay en el corazón de cada uno? Nadie. Entonces, es un problema. Porque realmente eso de que muchos me dicen Señor, Señor, y el Señor los va a despachar, les va a decir, aléjense de mí, hacedores de maldad. Esa es una palabra que está dada y que va a operar en todos, si no nos cuidamos. Entonces, venimos a la iglesia, leemos la Biblia y oramos, pero después de esas puntuales actividades, hacemos quién sabe qué. Podríamos decir así, metemos las narices donde no las debemos meter. Metemos las manos y lo peor, los ojos. Y por último, ponemos el corazón. Y en cierto aspecto podemos decir, nos encantamos o nos enamoramos de todo, de cualquier cosa, incluyendo personas, que generalmente no es el papá o la mamá. ¿Ah? Pero es que la Biblia advierte, honra a tu padre y a tu madre. Entonces se establecen en el corazón y de ahí del corazón surgen conductas que son malas, desde levemente malas hasta gravísimamente malas. Entonces el verdadero ayuno tiene que ver o sea, si uno va a ayunar, tiene que ver qué más corta, qué más suspende. Pero eso tiene que ser con oración y en discernimiento, es decir, pedirle al Señor que le muestre. Yo hace unos meses me metí en personal, en una condición de ayuno, y el Señor me hizo ver eso, que no solamente tenía que dejar de alimentarme, sino que lo más importante es cortar las ataduras. Pero nadie va a cortar a menos que el Espíritu del Señor le hable, como dice en la versión, le amoneste o lo redarguya le advierta, mira, tienes que cortar con esto, que te vas a derrumbar por ahí. Si sigues espiritualmente, estoy hablando espiritualmente. Por ejemplo, ¿cuántas veces la mamá le dice, deje esa junta, deje de andar con esa gente? No lo hacen. Bueno, más adelante se van a ver unas consecuencias que desafortunadamente generalmente son permanentes, se quedan en la vida. Ahí se quedaron. ¿Por qué? Porque durante ese periodo se hicieron cosas que definen el resto de la vida. Se dejaron de hacer cosas y se hicieron cosas que van a afectar a veces el resto de la vida y que no se pueden quitar fácil. Entonces, y eso viene de las conductas impiadosas, porque a veces las conductas no se presentan como pecado, sino como conducta social que todo mundo hace. Pero el discernimiento espiritual de cada uno tiene que llevarnos a identificar hasta dónde es conducta social que no produce problemas personales ni espirituales y cuando comienza a ser un asunto que amenaza mi condición espiritual.
que a veces yo he trabajado mucho, usted ha trabajado mucho por lograr un nivel espiritual, una dedicación, un aprendizaje, una consagración, y que cuando se establecen estas conductas van a traer el deterioro total, o sea, la pérdida. Entonces hay que ponerle atención. Nada que nos aparte de la devoción a Dios tiene como señal que es impiadoso, lo que nos aparta de la devoción. Un ejemplo que no es muy frecuente en mucha gente, pero en otras sí. Lecturas. Se pone usted a leer cosas que no son muy santas, digamos. Entonces, cuando lee eso, se agrada, se deleita y coge la Biblia y qué aburrimiento. Qué cartera leer la Biblia. Es que yo ya la he leído y la he un lado. Eso es impiadoso. ¿Qué tiene que hacer? Cortar con lo que le afecta para no afectar la lectura. Como estudiábamos el domingo, creo que la importancia de la lectura, como les amonestó el Señor a los fariseos. ¿No han leído esto? Ni esto tampoco. Por donde se metía les decía, no, ni siquiera esto han leído. Entonces, o sea, ¿y quién dijo que leer es pecado? ¿Sí ven? Yo como le digo, no lea, porque es pecado. No, usted tiene que ver qué le deja una cosa aquí que le impide después orar, leer o adorar. Porque yo lo he sentido y yo soy consciente de eso. De aquí, de este aparatico, corté hace unos meses algo que me gustaba mucho, que de pronto a usted no le gusta, que no es esencialmente malo, no. No le digo. Pero entonces entendí, dije, no, si yo sigo con esto, me distraigo, pierdo tiempo. Y lo peor, ese contenido se mete en mí y después no hay contenido, no hay cupo para la palabra. Eso era lo que yo notaba. Que yo me atiborraba de un concepto, de conceptos, y después iba a meter palabra de Dios y yo no puedo hacer eso. Entonces, tratamiento radical. Corté. Y qué bien que me sentí. Y eso me ha permitido entender el tema. Ahora, para cada persona es totalmente diferente. Y vuelvo a decir, y no parece malo. No parece, puede ser una afición sanísima, pero si compite con su devoción, con su piedad, su actividad de piedad. Por eso creo que Pablo dice, ¿no? El ejercicio para poco aprovecha, dice Pablo a Timoteo. No dice que no aprovecha, para poco. Pues sí, poco, porque pues el ejercicio logra unas cosas, pero no logra otras. Pero la piedad, le dice, pero la piedad tiene resultados para esta vida y para la otra, o sea que sí sirve mucho más. Entonces las ataduras de impiedad son lo contrario de la piedad. Lo que le moleste o lo deje con aburrimiento de consagración o de oración o de adoración o de lectura, eso tiene, pues yo, póngale atención, porque eso es como algo que lo va a afectar gravemente en la salud espiritual. Y la idolatría es un problema de salud espiritual. Personas, en este tiempo las personas se han vuelto ídolos. Tanto esos famosos que todo el mundo ve, todo el mundo se va en pos de ellos, y que los levantan a un pedestal cuando son simples mortales.
hombres y mujeres, que muchas veces están al servicio del diablo. Hay que advertirlo también. O sea que no son simples mortales, pero que mueven los intereses del reino de las tinieblas. Entonces, en cuanto a eso, hay que tener en cuenta este punto, personas. Y a nivel individual, que no es, pues, porque de pronto dicen, no, pero mis amigos no son famosos. Pero si tus amigos te arrastran y te alejan del Señor y tú los sigues, se viene a constituir lo mismo, porque te hace que tú te vas en pos de ellos y dejas de seguir al Señor. O mi novia o mi novio. A veces el creyente camina perfecto hasta que en la iglesia se consigue un novio. No digo en el mundo, a veces también en el mundo, en la sociedad tal. El problema no es conseguirlo, porque qué problema que es conseguir. A veces para hombres y para mujeres, el que conviene, ¿cierto? Porque eso no es como ir a comprar aguacates o papayas, que se las toca y dicen, no, todavía está. ¿Qué tal que fuera así, cierto? Entonces yo voy y toco y usted va y toca. Y este ya está a punto verde. El problema es que tanto para hombres y para mujeres creyentes es un problema conseguir novio o novia, porque el mundano pues sí tiene que echarle ojo y juzgar y tratar de no equivocarse. Pero uno después se da cuenta que una de las formas de la bendición de Dios es el cónyuge. Dios bendice a una persona que es del agrado, a veces ni siquiera es cristiano o creyente, pero el Señor lo bendice dándole un cónyuge que le funcione. Pero los creyentes tienen el asunto mucho más complicado, porque ya tienen que ver que realmente el candidato o candidata, yo diría así, puede sonar chistoso, no sé. La idea es que el candidato a novio o novia no te aparte del Señor, al contrario, te meta más. Si su novia lo induce, lo invita, lo lleva, lo promueve el crecimiento espiritual en usted, vaya un poco más tranquilo o tranquila, porque va a decir, bueno, va a tener las aflicciones de la condición que dice Pablo, aflicción en la carne, pero no va a tener un demonio al lado después, o una demonia. ¿Sí? Así es. Pero si usted observa que su novio o novia lo jala para afuera, ¿ah? Ya deja de asistir, ¿ah? Porque eso se ve a veces. Mientras estaba solito o solita, ahí lo veíamos, pero después cada vez menos, hasta que desaparece del mapa. Entonces, eso es lo que hay que saber. Porque esa figura de hombre o mujer es como el dinero, el amor al dinero o a otras cosas, te van a desviar o apartar de en pos del Señor, en pos de Jehová. A eso hay que ponerle mucho. El tema es crucial para la vida espiritual. Uno puede hacer la vida espiritual 20 años excelente y se equivoca en una de estas y hasta ahí llegó. Y se puede perder. Por eso es que el Señor puso el ministerio pastoral, para que el pastor o pastora, o sea, el que cuida, el que ejerce cuidado, porque el pastor más que todo es
Una persona que tiene cuidado de las ovejas, ¿cierto? Para que las ovejas se alimenten y no las maten. No más. Acá en el asunto espiritual, el pastor o pastora es una persona que cuida con la palabra. Le aconseja. Entonces, desde ese punto, o le enseña. De las mujeres, dice, de las ancianas, por ejemplo, que ejercen la enseñanza, que a las jóvenes les enseñen, les digan el consejo. Y a los hombres, los pastores o los que sirven, los ancianos, en el rigor del lenguaje bíblico, que den el consejo. Y muchas veces desde el púlpito, así como lo estoy haciendo ahora, dando la instrucción general. Aquí no estoy hablándole a nadie. A todos. Entonces, si el tema es este, pues póngale atención. Una señal no me aparta, no es estorbo para mi dedicación. Aplaude mi dedicación y promueve mi dedicación. Esa persona, para cualquier cosa, sirve. O sea, para un negocio, para una sociedad, para trabajar, para noviazgo, casamiento, sirve. Mientras no cambien las condiciones. Pero si es lo contrario, uno debe tener la capacidad de darse cuenta y entonces ya viene la voluntad. Entonces viene el tema. Tengo que tratar hasta donde más pueda con todas mis fuerzas de ser fiel al Señor y seguir y no permitir apartarme, porque ese es un lujo que nadie se puede dar. Pero hay gente que se lo da y se apartan, porque en este mundo hay de todo. Eso sí lo tengo claro yo, por lo menos. De todo, y en las iglesias hay de todo. Entonces, es una cuestión de saber diferenciar, por no decir discernir, porque de pronto dice, si yo no tengo discernimiento, pues dése cuenta, usted hasta en últimas ore, y que Dios le guíe y ore y que le dé sentido común o algo así. Las asociaciones son determinantes, porque mire una cosa, lo que nos enseña la Biblia sencillamente, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Eso dice la Biblia. Si usted ve dos personas juntas, esos están de acuerdo. No lo dude. Ellos están de acuerdo, andan juntos. ¿Por qué? Andan juntos. El problema es que si no estuvieran de acuerdo ya no andarían juntos. Así de fácil. ¿Ah? Y eso opera en el matrimonio y en cualquier amistad o en lo que sea, en cualquier sociedad. La gente cuando ya no está de acuerdo con el otro se aparta, porque no se sostiene la situación. Entonces la Biblia nos enseña fácilmente, con esa frasecita nomás, andarán juntos dos que no están de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo, para lo bueno o para lo malo. Entonces un principio rector. Ese se vuelve un principio rector. ¿Por qué? Porque yo ya puedo ver lo que me conviene. Pero en el establecimiento de estas conductas, cada persona es diferente. O sea, una cosa, también podemos tratar para ir terminando. Una cosa es que estemos de acuerdo y otra cosa es decir que somos iguales. Eso es mentira. Nadie es igual a otro. Podemos estar de acuerdo y andar juntos un tiempo, pero que seamos iguales no. Entonces, cuando estamos estableciéndonos en la vida, en las actividades, en la sociedad, en las labores, en todo,
Tenemos que entender eso. Yo soy diferente a otro, a cualquiera. Debo de entender es buscar puntos en común. Y un punto en común para no caer en idolatrías y en afectación de la condición espiritual es darme cuenta a tiempo. Para no dejar de seguir en pos de Jehová. Entonces, a los judíos el Señor en el Antiguo Testamento les dijo: no se casen con las mujeres o con los hombres de los pueblos vecinos, porque ellos se los llevan al culto a sus dioses, y eso sucedió. Entonces Sansón, un hombre privilegiado, pues con una unción y tal, lo de Sansón es interesante porque él le llamaban la atención, eran las filisteas. Qué lío con Sansón, ¿ah? Habiendo mujeres judías, pues, pero no. Y las filisteas tenían un poder sobre él de seducción tremendo, y eso le costó todo, la vida. Perdió todo. Y era ungido, y era israelita, y era llamado nazareo, y todo lo que quiera. Pero no supo entender ese punto. Que la recomendación del Señor no era inoficiosa. Él debió decir para sí mismo: no, pues, voy a buscar a una mujer judía, habiendo miles y miles. Pero se iba a buscar a las filisteas, y esa Dalila salió en remate. Esa lo vendió por dinero. Entonces el creyente no debe descuidar este punto, porque si lo descuida se pueden ir de en pos del Señor. Aquí dice: puesto sus ídolos y establecido delante de su rostro el tropiezo. Entonces son parámetros generales. No solamente es personas, actividades. Esta actividad ¿me sirve o no me sirve para mi dedicación? Uno no está porque sí. Mire, a mí cuando era médico y trabajaba poquito antes de entregar mi trabajo de médico, me hicieron una oferta laboral en la época, y si fuera de esta época sería genial, para ganar dinero bueno profesionalmente, bastante dinero, más del doble del sueldo que tenía, y ya tenía un sueldo bueno. Y eso seduce, no vaya a creer que es fácil. Eso fue un viernes, y me cogió la persona y con halagos y con cosas me dijo: venga, yo quiero que usted trabaje con nosotros. Le ofrezco esto, tanto de sueldo, lo espero el lunes a las 10, era un viernes. Listo, le dije. Gracias. Allá estaré. Cuando ya pasaron unas 2 horas y yo viajaba para acá, dije: ¿y ahora? ¿Y el Señor? ¿Y mi ministerio? Es que se me borró de la mente que yo tenía un ministerio, una responsabilidad. ¿Cómo no puedo? No puedo. O de renuncio al ministerio, que es lícito, legítimo y no es pecado, y me voy porque yo tenía yo tengo que prosperar, mi familia y todo lo demás. Pero con toda la emoción disfruté la oferta, pero rechacé la oferta. Cuando llegué a Pasto tenía clarito que tenía que decirle algo imposible, algo loco, absurdo, que nadie me iba a aprobar. Profesionalmente me iban a decir: tú eres un tipo bruto, estás fanatizado. Y lo llamé, le agradecí y renuncié. Si no, no estaría aquí.
Ese aplauso debe ser para el Señor. Cuidado con eso. A mí no me gustan mucho esos aplausos porque a veces parece que lo están aplaudiendo a uno y uno no se merece nada. Por lo menos yo. Ustedes sí. Bueno, entonces, para lograr y estar y permanecer y seguir, y aquí estamos en pos del Señor, que somos perfectos, no, pero ahí damos la pelea. Ahí vamos de a poquito consagrándonos cada vez más y manteniendo el territorio conquistado en consagración. O sea, no hemos perdido el territorio de consagración, el puesto, el lugar, porque aquí dice que cuando la persona no hace lo correcto, el Señor lo corta. Y yo, verso 8, y lo cortaré de en medio de mi pueblo. A veces no es la persona que dice me voy, muchos dicen me voy, pero es el Señor cortando. Entonces ponga la atención a eso porque esto es determinante. Si usted le pone atención a eso, puedo decirle, si usted de aquí a 20 años todavía está sobre la tierra, estará detrás del Señor. Si no le pone atención y está sobre la tierra, usted andará en cualquier cosa, pero menos con el Señor. Vamos a darle. Gracias, Señor, te damos la gloria, honra y alabanza. Exaltamos tu poder, Señor. Bendigo las ofrendas y tributos de cada uno de tus hijos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias. Te damos la gloria y la alabanza que tu nombre merece, Señor. Ayúdanos a ir en pos de ti cada día, haciendo firme nuestra vocación y nuestra elección, Señor. Hemos decidido seguirte y tenemos que dar la pelea y la batalla para hacerlo. Muchas circunstancias de la vida nos van a tratar de apartar. De ti. Pero tenemos que hacer las decisiones, ajustes. Enséñanos a discernir las circunstancias, objetos, personas, trabajos, circunstancias de la vida, cada uno, para que entendamos cómo afectan nuestra relación contigo. Porque tú eres nuestro Dios. Porque hay un solo Dios y un solo Señor. Gracias. Ese Dios y Señor es Jesucristo. Te damos la gloria, te damos la honra, damos alabanza a tu nombre, Señor, y reconocimiento. Fortalécenos, aumenta nuestra fe cada día, Señor, para agradarte. Te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, muévete en esta noche, en este lugar, Señor. Tócanos, Espíritu Santo, porque necesitamos de ti.
Gracias, 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 gracias. Llénanos, Señor, con aceite. Y fortalécenos. Y aclara nuestros sentidos, que haya luz en nuestro interior. Que haya luz en nuestro interior. Gracias. Te damos la gloria y la honra, Señor. Alabamos tu nombre. Te damos gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Te has mostrado nuestra vida. Has traído luz y salvación. Has puesto paz en el corazón. Gracias. Te exaltamos, Señor. Te reconocemos. Síguenos ayudando, prosperando, Señor, en tu voluntad, en el conocimiento de ti, en el conocimiento de tu voluntad, Señor. Porque tu palabra dice que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad. Gracias. Ayúdanos en todo momento. Te bendecimos. Gracias. Espíritu Santo. Gracias.
Gracias, Señor.